Amén, hermanos, amigos, todos, Dios les bendiga. Bienvenidos esta mañana bonita. Damos al Señor gracias por su amor, por su misericordia, porque en su gran amor nos permite la existencia. Estar aquí esta mañana es regalo de Dios, tener esta existencia. Añadido a eso, esta salud que Dios nos da es un regalo tan grande que debemos reconocer que le debemos a Él. Voy a invitarle que vayamos a la Biblia y busquemos en el libro de Mateo capítulo 26. En el libro de Mateo capítulo 26. Desde el verso 69 hasta 75. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que el Señor bendiga a todas las personas que también nos miran, se toman el tiempo para oír la palabra de Dios, para unirse allí en sus lugares al culto. Que el Señor les bendiga en gran manera también. Mateo capítulo 26, del verso 69 hacia adelante. Ahí la palabra del Señor. Tenemos las 11:02, tenemos la participación de Santa Cena. Hay mucho por hacer. Dice así la palabra de Dios para gloria del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Por favor, Señor, te pido que nos hables en esta bonita mañana, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos instruya, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Respáldame, úsame, Señor, para edificación de este pueblo y de mi propia alma también. Bendícenos con tu palabra. Te lo pido en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora tome asiento, hermanos, y entraremos a la palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos meditando un poco sobre lo que es la vida, o algunas lecciones que extraemos de la vida del apóstol Pedro, la vida de este hombre. Y entre todo lo que estábamos exponiendo, yo decía que traíamos unas 3 lecciones y solamente expusimos una con la ayuda del Señor. Y esta ocasión quisiera exponer quizás la segunda con la ayuda de nuestro Dios. El domingo pasado, la primera que miramos es que Pedro, hermano, se sentía con una confianza excesiva en sí mismo. Miramos a Pedro que él mismo no se daba cuenta, pero él tenía como un orgullo espiritual. Él mismo no se daba cuenta. Pero cuando Jesús decía: hoy se van a escandalizar de mí, esta noche, Pedro era el primero que hablaba y decía: no, Señor, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos estos 11 se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y lo vimos. Llegó un momento cuando añadido a eso dijo: aunque todos estos se escandalicen, yo no. Cuando Jesús hizo ese anuncio que se iban a dispersar. Y añadió algo Pedro y dijo: Señor,
yo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel por ti. Y sabes que Jesús, no solo a la cárcel, es más, estoy dispuesto hasta morir por ti, ir a la muerte por ti. Y lo miramos el domingo pasado, como cuando le llegó el momento de la tentación, cuando se enfrentó a los momentos de gran dificultad, lo miramos hasta diciendo maldiciones, hasta jurando y diciendo: yo no conozco a ese hombre. Hermanos, y de esta forma exponíamos la humanidad del hombre. De esta forma el domingo exponíamos cómo es el hombre. A veces estamos bien altos espiritualmente y nos sentimos hasta santulones, mucho mejor que los demás. Y condenamos y mandamos a cualquiera para el infierno. Pero de repente somos nosotros los que estamos en el piso. Y de eso hablábamos el domingo pasado. Y hablábamos de ser más cuidadosos. Y habiendo dicho eso, ahora pasaré a una segunda lección que hay que extraer de la vida de este varón. Y no estamos aquí para criticar a Pedro. No estamos para criticar y comernos al apóstol Pedro. Porque Pedro realmente, y lo vamos a ver en estos otros, quizás domingos después, no lo sé. Vamos a ver, hermanos, que Pedro es sinceramente tremendos baluartes de la iglesia. Hombres que aún con estos grandes errores, grandes fallas, nosotros podríamos, comparándonos con este hombre, no le llegamos ni a los tobillos quizás a estos hombres. Sin embargo, la palabra está allí y nos deja ver que hombres como ese, igual que nosotros, estamos hechos de barro, con pies de barro, como decíamos el domingo, que con poco nos quebramos y nos hacemos pedacitos. Nunca olvidar que si estamos en el camino del Señor por 10 años, por 5 años, por 12 años, 20 años, es por la gracia del Señor. Es porque Él nos ha sostenido. Es porque cuando hemos caído, su Espíritu ha estado allí redarguyendo y nos ha quitado la paz y nos ha dicho: levántate, restáurate, camina. Estoy para darte la mano. Es decir, estamos aquí es por la gracia, por la misericordia del Señor. Pero entremos, hermanos, a una segunda lección que extraemos de la vida del apóstol Pedro. Esta segunda lección es, hermanos, que este varón no prestó atención a las advertencias del Señor. Quisiera si nos presenta brevemente libro de Lucas 22, 31 y 32. ¿Qué dirá este pasaje? Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mira, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dijimos el domingo razones que llevaron o que causaron la caída de Pedro. Y una fue esa arrogancia espiritual que él mismo no se daba cuenta. Y ahora esa segunda razón que llevó a la caída de Pedro fue no prestarle atención a las advertencias que el Señor le hizo. Aquí tenemos, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, fíjate que Satanás te ha pedido para sacudirte. Satanás te ha pedido para sacudirte. ¿Y saben qué pasó con Pedro? A Pedro le entró por un oído y le salió por el otro. Pedro la tomó a la ligera. Para Pedro fue algo sencillo. ¿Usted cree que es sencillo que el maestro, el Señor Jesús, le dijera a Pedro: Pedro, fíjate que te tengo que decir algo?
Ajá, Señor, dime. Fíjate, Pedro, que pasa algo bien serio contigo. ¿Qué cosa, Señor? ¿Sabes que Satanás te ha pedido para sacudirte? Te quiere dar una zarandeada, te quiere dar una sacudida. Y la Biblia no dice, pero es como que Pedro, mire, hermano, no le puso cuidado, hermanos. Como que Pedro la tomó allí a la ligera y como que no fue mayor cosa. Sin embargo, Jesús le advirtió a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte. Mira, el diablo te ha pedido. Saben, hermanos, esa advertencia era para ponerle mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque el que estaba pidiendo permiso para sacudir a Pedro fue el mismo que pidió permiso para sacudir a Job. O sea, no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de algo serio. Pedro, Satanás ha pedido permiso para sacudirte, para zarandearte. Pedro debió prestarle atención a esto, porque no era nada más y nada menos que el mismo que se acercó un día a la presencia de Dios y le dijo a Dios: Dios, he visto a este Job que te es bastante fiel. He visto que este Job se guarda para ti, pero ¿sabes una cosa? Yo no creo que esto sea así nomás. La razón y el motivo por el cual Job se guarda de esta manera es porque tú lo has colmado de bendiciones, le has dado riqueza en abundancia, le has dado todo a este hombre, nada le falta. Así que yo vengo, Jehová, yo vengo, Dios, delante de ti a decirte: dame el permisito nada más de tocar a Job y vas a ver si no te niega en tu misma presencia. Y Dios le dijo: mira, yo sé que ese hombre me ama, ese hombre me es fiel y lo es sin ningún interés, pero sabes, te voy a dar la oportunidad, te cedo el permiso, tócalo, trata con Job. Y dice la Biblia que salió Satanás inmediatamente de la presencia del Señor y vino y le empezó a entrar aquel, como ya tenía libertad, ya tenía permiso, empezó a tratar con Job. Y en esta ocasión el Señor Jesús le ha dicho a Pedro: Pedro, han pedido permiso para sacudirte, para zarandearte. Allá Dios con Job dijo: está bien, te doy permiso. Lo único que te pido es cuidado y me le toques la vida. De ahí por lo demás puedes tratar con él, pero cuidado, resérvale la vida. ¿Se imaginan ustedes el diálogo que habrá tenido Satanás con Jesús a la hora de pedir permiso para tocar a Pedro? ¿Qué habrá dicho Jesús? Cuando Satanás hablaba con Jesús y le dijo: mira, Jesús, he visto que este Pedro ha tomado el liderazgo del grupo. Es pronto para hablar y se cree la gran cosa. He visto que este Pedro dice que él no va a fallar. He visto que este Pedro se llena la boca diciendo que él va a estar contigo en las buenas y en las malas. He visto que este Pedro habla de fidelidad, habla de lealtad. ¿Por qué no me das permiso de tocarlo? ¿Por qué no me das permiso de sacudir a este tu Pedro que andas allí como líder de los demás? ¿Por qué no me das ese permiso? ¿Imaginan ustedes la conversación de Jesús con Satanás? ¿Qué habrá dicho Jesús? ¿Habrá dicho lo mismo que se dijo en la conversación entre Job allá cuando Satanás llegó? Imaginen. Es de imaginar esto. Dios le dijo a Satanás allá: mira, lo puedes tocar, pero guárdale la vida. Aquí posiblemente Jesús haya dicho: mira, te voy a dar permiso, pero eso sí, a este trátamelo con, no me lo vayas a sacudir tanto como a Job. Cuidado con este, porque este no tiene el mismo fundamento de Job. Este no tiene la misma solidez de Job. Así que está bien,
te voy a dar permiso, pero con este más suave la cosa, ¿ok? Usted sabe que a Job le acabaron la familia, le acabaron la salud, pero en esta ocasión a Pedro solo fue el momento aquel. Por eso uno imagina que seguramente Jesús dijo aquí en la conversación: está bien, te doy permiso, pero con este la cosa es más suave. Este no se compara con Job. Saben que lo mismo puede pasar en nuestra vida. Por eso usted mira que hay personas que tienen un tipo de pruebas que uno dice: qué terrible, qué terrible. ¿Cómo han podido? Dice uno. Yo no aguantara, dice uno. Y es que eso le pasa a muchos creyentes, que hay creyentes que con nada ya se están muriendo. Solo son gritos. Solo somos gritos y quejas. Ay, Señor, ay. Le hablaron fuerte en la iglesia: ay, Señor. Y es una lloriquea y moquera que le da. Pero hay otros que están pasando cosas de verdad horribles. Pruebas que de verdad son pruebas. Y con todo permanecen firmes en el camino. Y con todo están fieles en el camino del Señor. Ahí es donde uno mira un Job bien fundado y un Pedro que hasta ese momento solo era boca, hermanos. Había sido boca hasta ese momento, porque vamos a ver más adelante lo fundamental que ese hombre fue. Pero hasta estos momentos. Ahora, Jesús ya le había advertido aquí a Pedro. A Job nunca se le advirtió, a Job nunca se le dijo: mira, prepárate porque Satanás te ha pedido y te quiere dar una tremenda sacudida, Job. Prepárate. No, Job lo hizo a lo ciego. Qué fidelidad, qué fe, qué fundamento. Sin embargo, a Pedro se le dijo: Pedro, prepárate porque Satanás te ha pedido. ¿Qué sentiríamos nosotros? ¿Qué debió sentir Pedro? Si se trataba de su maestro, de su jefe, se trataba de Dios mismo diciéndole: Pedro, te han pedido para sacudirte. Es decir, el Señor advirtió a Pedro, lo preparó. A Job nunca. Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que habían pedido permiso. En el caso de Pedro, él sabía que ya le habían pedido permiso. Pero ¿qué hizo Pedro? La tomó a la ligera. Le entró por un oído, le salió por el otro. Nada. Como cuando a nosotros se nos dice en este lugar: hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Las cosas están complicadas. Miren, este camino no se puede sin la ayuda de Dios. Hay que congregarse, hay que ayunar, hay que venir a las oraciones. Hermanos, no tomen esto a la ligera. La vida cristiana no se vive a mi manera. La vida cristiana se vive como lo manda la palabra de Dios. El evangelio es puro de verdad. Esto es necesario vivirlo como la Biblia lo manda. Algo así, hermanos. Pero nosotros, aunque oímos la exhortación del Señor cada domingo, cada sábado, cada miércoles, hay problema. Pasan las 168 horas de la semana, de domingo a domingo, 168 horas, no apartamos tiempo para orar. Venimos a la iglesia y un rato bonito, después nos olvidamos. Hay gente que hasta la feria se va, otros que se van a diferentes lados. Y hermano, no hay oración, no hay consagración, no hay temor de Dios, no hay búsqueda. Así tomamos a veces la vida cristiana. Como Pedro, le dijeron: Pedro, te han pedido para zarandearte. La cosa es seria, Pedro. La cosa está complicada, Pedro. Era para que Pedro, yo le pregunto, después de aquella advertencia de su maestro, de su Señor, a ver, yo le pregunto a usted, después de esta advertencia, ¿qué tenía que haber hecho el apóstol Pedro? Después que su maestro le dijo: Pedro, fíjate que Satanás te ha pedido porque quiere darte una sacudida que iba a estar tremendo, Pedro. Yo he tenido que orar, yo he tenido que clamar por ti. A ver, después de Pedro saber eso, ¿qué era lo normal que tenía que haber hecho Pedro? ¿Qué era lo normal? Lo normal era que Pedro le hubiera prestado tanta atención de que hubiera sido así, mire. Desde el momento que Jesús le dijo: mira, Pedro, Satanás ha pedido permiso para sacudirte, zarandearte. Lo normal era que ese aviso, esa advertencia le penetrara tan profundo a Pedro, de que Pedro
hubiera perdido la sonrisa. Era tan serio como para ponerse pensativo. Era tan serio como para permitir que Jacobo, Juan, Andrés, Bartolomé y todos los demás, Jesús con sus 12, todos los demás caminando, aquella advertencia fue tan seria como para que Pedro se hubiera quedado un poquito. En cuanto el maestro se quede un poquito solo, yo le voy a preguntar. En cuanto a los demás se adelanten y él se quede solo, yo le voy a preguntar. Mire, esto era tan serio como para tomarse el tiempo y decir: ahorita es el momento. La mayoría van caminando, van platicando. Jesús está quedando un poco atrás y Pedro está quedando un poco cerca. Y era el momento como para decirle: maestro, y de verdad Satanás me ha pedido para sacudirme. Era tan serio como para decirle: maestro, y de verdad la cosa es así. Ay, maestro, es que yo estoy preocupado y he perdido la paz desde que me dijiste eso. Esa noticia que me has dado, Señor, me ha dejado pensativo. Esto me ha dejado pensativo, Señor. Señor, ¿y cómo está eso? ¿Y cómo es eso que me va a zarandear? ¿Y qué tanto será eso? Me va a zarandear, Señor, pero ¿y cómo será eso? ¿Tú tienes alguna idea, Señor? ¿Qué puedo hacer? Dime, porque yo le tengo temor a eso, Señor. ¿No creen que la cosa era para meditarla? La cosa era seria. Señor, ¿y cómo es que me va a zarandear? Señor, ¿y qué puedo hacer? Señor, ¿qué puedo hacer? Pero saben, hermanos, Pedro nunca hizo esto. Nunca. Jesús le dijo: Satanás te ha pedido permiso para sacudirte. Y Pedro siguió con todo el grupo. Siguió con todo el grupo allí caminando. Se le olvidó que Jesús le dijo: Pedro, han pedido permiso porque te quieren sacudir. Pedro seguía feliz. Pedro seguía como normal con todos los demás. Pedro se le olvidó. Pedro no le prestó atención a esto. Lo mismo que nos pasa muchas veces a los cristianos. La vida cristiana es de batalla, es de lucha. Tenemos un enemigo terrible. Se nos ha dicho que en nuestras propias fuerzas no podemos perseverar, que somos tan débiles, que estamos hechos de barro, que no hay manera de nosotros, por nosotros mismos, prevalecer en pie. Y nosotros en la vida cristiana, felices. Diversión, entretenimiento. Lo que venga está bien, menos fortalecerme en Dios, menos buscar a mi Dios. Ahí está una tremenda lección que Dios. Pero cuando llegó el momento de Pedro, cuando llegó el momento en que le tocó a Pedro que lo sacudieran, lo primero, lo tanto que había dicho: yo iré a la cárcel, y no solo a la cárcel, estoy dispuesto hasta morirme por ti, maestro. Y ahora lo que leíamos como base aquí, él está diciendo hasta con juramento y con maldición: no conozco a tal hombre. Lo miramos el domingo. El resultado de no prestarle atención a esta advertencia, ¿cuál fue? Que cayó. Y no solo eso, lloró amargamente. Ahora, yo quiero decir algo. No estamos aquí para criticar a Pedro, porque Pedro fue mucho mejor que nosotros. Y quizás juntos, todos. Por eso no estamos para criticar a Pedro, sino para aprender de los procesos de Pedro, de la vida de Pedro. Y quizás los otros domingos vayamos viendo todo lo que este varón hacía. Pero ahora, vea esto. Quisiera mencionar, no estamos aquí para juzgar a Pedro. Porque saben, juzgar a otro es tan fácil juzgar a otro. Señalar a otro, juzgar a otro es tan fácil.
pero ponerse en los zapatos del otro, pocas veces lo hacemos. Fíjese, le quiero leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice así en Mateo 26:74, hablando lo mismo que leíamos allá de la negación. Dijo Pedro así, mire, verso 7:4, Nueva Traducción Viviente, dice: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Verso 75. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Pero me llama la atención el 74. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. La Reina Valera dice que con juramento. Y en otra parte, en la Reina Valera dice que con maldición. Entonces uno mira aquí, el que tanto había hablado de no negar a Jesús, ahora hasta está diciendo que me caiga una maldición si estoy mintiendo. Pero yo a este hombre no lo conozco. Ahora otra vez, hermanos, no estamos aquí para juzgar a Pedro, porque juzgar es muy fácil. Quisiera llevarlo en su mente a que miremos esto. Usted se ha puesto a pensar lo difícil que era en aquel momento para el apóstol Pedro lo que estaba viviendo. Si nosotros nos ponemos en el cuadro y nos centramos al episodio y vivimos lo que Pedro está viviendo, ¿será que para Pedro estaba sencillo aquel momento? ¿Qué estaba mirando Pedro? Pedro estaba viendo todo lo que le estaban haciendo a Jesús. ¿Y qué le estaban haciendo a Jesús? Lo estaban haciendo así, mire, le escupían el rostro. Era toda la noche. Eso había empezado desde el viernes en la noche, como lo dijimos el domingo, y habían pasado en vela el jueves en la noche. El jueves en la noche. Habían pasado toda la noche en desvelo. Y Pedro había andado mirando a cada lugar donde movían a Jesús, a cada casa que lo llevaban, donde el gobernante, donde el sumo sacerdote, a donde quiera que se llevaban a Jesús. Pedro estaba mirando lo que le hacían, cómo escupían el rostro de Jesús. ¿Qué estaba mirando Pedro en todo aquello? Cómo vendaban a Jesús, le amarraban un trapo y le amarraban la cabeza, le vendaban los ojos y le daban de golpes y le decían, a ver, le daban golpes en la frente, donde sea. A ver, di, ¿quién es el que te golpeó? A ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Miren lo que está viendo Pedro. Es de noche, ni siquiera es de día, es de noche. Y Pedro está mirando todo eso está descrito ahí, Mateo capítulo 26. Marcos, Lucas lo describen, el momento aquel. Golpeaban y le decían, ¿quién te golpeó? Y Pedro, que andaba mirando todo aquello, ¿qué creen que pensaba Pedro? Exacto. Lo primero que Pedro decía es, si descubren que yo soy uno de sus discípulos, lo que le están haciendo a él, me lo van a hacer a mí también. ¿Qué miraba Pedro? ¿Cómo lo golpeaban? Ah, no, que no. A ver, profetiza. A ver, ¿quién es el que te golpeó? Y lo escupían, lo maltrataban, se burlaban de él, hacían risa de Jesús. Y Pedro mirando todo aquello, lo primero que pasa en la mente es, si tan solo descubren que yo ando con él, me van a hacer lo mismo. Y Pedro está pensando, lo van a matar, lo van a matar. Y si a mí me van a hacer lo mismo. Está pensando Pedro. Pedro llegó a decir que me caiga una maldición. Pero yo no conozco a ese hombre, dice Pedro. Hermanos, por eso decimos que es bien fácil juzgar a otro, pero nosotros ponernos en esos zapatos es otra cosa, hermano. Debo decir que esto debe enseñarle al cristiano, debe enseñarnos a nosotros, debe enseñarnos que nosotros debemos de ser considerados con el hermano,
Cuando hemos oído de un tropiezo, cuando sabemos cómo le está yendo, lo normal es ser considerado y saber que pobrecito el hermano cayó, pobrecito el varón lo que le tocó. Pero ¿qué hacemos muchas de las veces nosotros? Cayó el hermano y no que no, tremendo sinvergüenza que teníamos ahí, cosas así. Yo sabía que ese varón se le notaba a la primera. Bien decían bien decían, dice la gente, los hermanos. Somos así, hermanos. Pero esto debe enseñarle a uno, hermanos, que todos estamos expuestos a fallar. Que todos estamos expuestos a fallar. Y por favor, tengámoslo claro que esto no es decir, el pastor está diciendo que se puede pecar y que cualquiera puede fallar. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que todos estamos hechos de lo mismo. Y que a veces se nos hace bien fácil sentirnos como que nosotros somos más espirituales y condenamos y mandamos al infierno a cualquiera. Y nos olvidamos de lo vulnerable que nosotros somos. Muchas de las veces hay gente que no ha caído en adulterio porque no le ha salido la bonita. Las oportunidades que le han salido es porque la persona que le salió no le atrae en lo absoluto. Pero cuando le sale la que de verdad, cuando la tentación es... si usted está en pie, si estamos en pie, es porque Dios en su gracia nos ha guardado, nos ha librado, nos ha sostenido. Pero la verdad es que cuando nos llenamos la boca para condenar a otro y se nos olvida que somos tan humanos nosotros también. Allá estaba un varón recientemente en nuestros países que oírlo predicar yo decía, este hombre, un varón, estoy hablando de una realidad en nuestro país. Salía por la radio y todo. No voy a dar más detalles, pero oír sus predicaciones, horrible, hermano. Yo decía, a este hombre se le olvida que es humano. Se le olvida que es humano. Hermano, si el creyente nunca deja, mientras vivamos en esta tierra, nunca alcanzaremos una posición tan alta como para ya no ser tentados. Nunca. Tengo otro mensaje por ahí del pecado de David. De cómo el músico, el que le hacía el templo, el que quería hacerle el templo, el gran adorador, el gran cantor, el que construyó Jerusalén, el gran amado, el gran querido, el que se pasaba allá en los terrenos cuidando las ovejas y con el arpa construyendo cánticos, himnos para Jehová, el que hizo tanta victoria derrotando a Goliat y todo aquello, más tarde viene a caer. ¿De qué nos habla todo eso? Nos habla, hermanos, de que somos hechos de barro y que uno nunca mientras viva en esta tierra va a alcanzar eso de yo ya no, a mí no me hablen de eso, a mí no me mueve tal cosa. No, el asunto es, Señor, guárdame, Señor, porque tú sabes lo vulnerable que somos. Soy tremendo para condenar y juzgar a otro y me olvido como Pedro de lo vulnerable que soy. ¿Acaso no tiene tentaciones como dimos el domingo? ¿Acaso no te da envidia? ¿Acaso no sientes celo? ¿Acaso no te dan deseos de vengarte cuando te mataron al familiar? ¿Acaso no te da furia contra otros? ¿Acaso no sientes rencor con los que te ofenden? ¿Acaso no? ¿De verdad se le quitó todo eso? Todos estamos hechos de lo mismo. ¿Acaso no le gustan más el sexo opuesto? No le atrae, solo una, como dije el domingo, le atrae. De ahí nada más. Una nada más me atrae, la esposa. Las demás no son tentación para mí. Así me las pueden poner y a mí con eso no. De verdad. Todos somos hechos de lo mismo, vulnerables. Y debemos de reconocer, como aquel que fue al templo a orar con el fariseo, nuestra incapacidad, nuestra calamidad para defendernos nosotros mismos, nuestra miseria espiritual. Y no estoy enseñando que se puede pecar y no hay problema. No estoy diciendo eso. No es eso.
¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 6, verso 1 o verso 2. A ver, ¿qué dice Gálatas capítulo 6, verso 2 creo que va a ser, pero pongamos el 1. Hermanos, el 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son los más maduros, ustedes que se consideran más maduros, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo dijo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo opuesto hacemos, le caemos encima. No que no. Sabía que iba a caer tremendo, sinvergüenza, tremenda, sinvergüenza. Mira aquí, mira allá. ¿Qué dice el apóstol? Restáurenle con mansedumbre. Y luego añade algo más. ¿Qué más dice? Considerándote a ti mismo, tomando en cuenta que a ti también te puede pasar, tomando en cuenta que mañana puede ser tú, tomando en cuenta que también eres tentado, tomando en cuenta, no sea que tú también seas tentado. Bueno, que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Aquí esto es lo que debe de impulsarnos, a lo que debe de llevarnos. Esto es a depender más de Dios. Yo no estoy aquí criticando a Pedro, no, estamos extrayendo lecciones. Y no solo criticando, no es que no solo estamos criticando a Pedro, sino que también no estamos dando licencia para pecar. No, lo que estamos diciendo es démonos cuenta de cómo estamos hechos, démonos cuenta de lo débil que somos, démonos cuenta que la vida cristiana no la podemos caminar en nuestras propias fuerzas, démonos cuenta de la necesidad que tenemos de depender más de Dios, démonos cuenta que necesitamos depender de Dios porque en nuestra fuerza no vamos a poder. Necesitamos aumentar la oración, necesitamos aumentar, congregarnos más a la iglesia, necesitamos más alimentarnos de la palabra de Dios. No hay forma de que nosotros solos podamos, mayormente como están las cosas en este momento, hermano. El pecado en el teléfono, fácil, la tentación en el teléfono, la tentación por donde quiera, hermanos, la cosa está complicada. Es momento de prestarle atención y decir, ciertamente, Señor, yo no puedo solo, yo necesito de tu ayuda, Señor, porque sin ti, Señor, esta vida cristiana no se puede. Por eso, hermanos, vengan más a las oraciones. Por eso, hermanos, vengan a orar el sábado a las 7 de la mañana. Por eso, hermanos, congréguense más, congreguémonos más. Usted que está acostumbrado a congregarse a los 15 días, a los 22 días, para eso estamos predicando esto. Para que nos demos cuenta que si Pedro, que andaba con Jesús y de cerca y todo eso, le fue tentado y cayó, ¿cuánto más nosotros si no oramos? Si no ayunamos, si no nos congregamos, somos la carne cruda completamente. Es tiempo, hermanos, de darnos cuenta y decir, Señor, lo que la palabra que nos está predicando por medio del pastor, Señor, yo reconozco, esto me debe de impulsar a depender más de ti, Señor. Señor, hasta hoy he llevado una vida a mi manera, viviendo un evangelio como yo he querido, a mi manera, pero Señor, me doy cuenta que yo necesito apoyarme en ti, apoyarme en tus recursos, Señor, apoyarme en los medios que tú me has dado, Señor. Ese es el objetivo de predicar de Pedro de esta manera. Hermanos, prestémosle atención a esto. Voy a cerrar esto porque tenemos que pasar al momento de la Santa Cena. Pero para otra vez nos vamos a quedar y vamos a ver esa restauración de Pedro, porque también tiene lecciones maravillosas. Vamos a ver que Pedro hizo cosas que muchas veces muchos cristianos cuando caen no la hacen. Pero todo eso lo vamos a dejar para otra ocasión, vamos a dejar para otro día más lecciones del varón este. Pero por ahora vamos a cerrar diciendo,
reconozcamos que estamos hechos de barro, todos. Hermano, y no le conté de lo del Salvador, del predicador. ¿Y verdad que usted quiere saber? Se me hace que usted quiere saber. Vaya, lo último, pero ya tenemos que pasar a esto. Un predicador en El Salvador había, en la radio y todo. Terrible, que a mí muchos hermanos me lo mandaban para decirme: mire, varón, cómo predica este pastor, mire cómo predica este siervo. Y me lo mandaban para que yo lo escuchara, cómo predicaba. No, hombre, terrible de verdad. A mí, le soy bien honesto, a mí me caía mal eso. Porque cuando yo oigo hablar eso, digo: se le olvida que es humano, se le olvida que está en esta tierra. Y saben, hermanos, en una de las predicaciones que me mandaron decía que el día que la mujer a él le fallara, decía en las predicaciones, si la mujer le era infiel, él no la iba a dejar. Lo que iba a hacer era meterse 41 en búsqueda del Señor para que el Señor se la llevara. Eso dice en las predicaciones. Eso decía en las predicaciones. Y decía que, y le daba fuerte a aquellos que, y decía: yo me voy a, y van a ver. Horrible, hermano, horrible. Me gustaría que escucharan lo horrible que predica. Yo, cuando alguien predica así, no, hermanos, a eso no nos llamó Dios, a condenar a todo el mundo. Miren, Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Saben que Dios es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de restauración, es un Dios que levanta al caído, es un Dios que le da oportunidad al hombre. Y miren, hermanos, para cerrar, saben que hoy en la pandemia Dios le llevó a la mujer. Estoy hablando de una realidad. Y Dios le llevó a la mujer. ¿Y qué creen que pasó? No le quisiera contar lo que pasó, pero usted sí quiere saber. ¿Saben qué pasó? Él anda allí por los 50, 49, por allí 50, quizás por ahí, años, la edad. Y se agarró a una muchachita de 17. De veras. De 17 años. Y como no tenía la edad para casarse a los 18, a los 17 la entraba a su casa. A los 17, esperando que cumpliera los 18 para los 18 casarse. Y eso ha causó una revolución en el lugar, en el concilio donde él estaba. Y no estoy para desacreditar aquí, pero solamente démonos cuenta de las realidades. Ese es el hombre. Y si usted escuchara las predicaciones, vuelvo a decirle, no es que, hermano, no, si es que somos humanos, hombre. Somos tan humanos, nos gusta lo que le gusta a todo hombre, la mujer le gusta lo que a todas les gusta. Si aquí el punto es que hemos puesto a Dios en el centro de nuestra vida, y es por su gracia que estamos, pero de lo contrario. Por eso, hermano, no hay que andar condenando a la gente, no hay que andar mandando, si ni Jesús lo hacía, hombre. A las prostitutas, a los pecadores y todo, bienvenidos eran. Por eso le dedicó las 3 parábolas, vaya, de Lucas capítulo 15. La primera parábola, la de la oveja perdida. Segunda, la moneda perdida. La tercera, la del hijo pródigo. Esas 3 vinieron en respuesta a que los fariseos y los escribas estaban en el inicio del capítulo 15, estaban diciendo: mírenlo, con las prostitutas está, con los pecadores está, y con ellos come, y miren cómo se sonríe con ellos. Y Jesús les dijo: ustedes están bien equivocados. Y les soltó las 3 parábolas del valor de un alma. Bueno, hermanos, que todo esto nos ayude a ser tener más conciencia de lo que nosotros
somos. Si estamos aquí es por gracia de Dios. Quiero pedirle que estemos en pie y vamos a cerrar. Voy a pedirle que esté en pie, hermano. Vamos a cerrar con una breve oración. Señor, en esta mañana, aquí está tu palabra formativa, la palabra que nos forma, la palabra que nos hace mejores hijos tuyos, la palabra que nos hace mejores cristianos, mejores creyentes. Aquí está tu palabra. Señor, permita que su palabra nos llegue a lo profundo del corazón y nos dé formación, nos haga, Señor, mejores para su gloria. Que su palabra nos forme, Señor, nos instruya, nos dé, Señor, que su palabra sea obrando en nuestras vidas. Así, Señor, oro en tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias por las lecciones que nos das, por las enseñanzas que nos das. Gracias por lo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, hermanos, yo voy a tomar